¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase de parentesco. El parentesco está regulado en los artículos 529 a 557 del Código Civil y Comercial. Entre los artículos 529 a 536 vamos a encontrar las disposiciones generales y entre los artículos 537 a 557 los derechos y deberes que existen entre los parientes. Bueno, ¿qué es el parentesco? El parentesco es el vínculo jurídico que el derecho reconoce entre las personas que nosotros conocemos como familia. Ahora bien, el Código nos dice que reconoce el vínculo jurídico que existe en razón de ciertas causas. Las causas que el derecho reconoce como válidas para establecer un parentesco son las siguientes: el parentesco por naturaleza, que es el parentesco biológico, el que conocemos en general los que comparten lazos de sangre. Después existe el parentesco adoptivo. El parentesco adoptivo es el que se establece por medio de una sentencia de adopción, el parentesco por afinidad y el parentesco por técnicas de reproducción humana asistida. El parentesco por naturaleza, entonces, es aquel que se remonta a un antecesor común. Son los que compartimos vínculos de sangre y estamos relacionados con nuestros abuelos, con nuestros parientes, con nuestros padres y demás. En cambio, el parentesco adoptivo es el que, como dijimos, se establece por medio de la sentencia de adopción. Ahora, ustedes van a ver adopción en filiación, pero tengan en cuenta que el proceso de adopción se inicia cuando un niño que no puede ser cuidado por su familia de origen, cuando se verifica que no puede ser cuidado por su familia de origen, se inicia el proceso de adopción. En el proceso de adopción lo que vamos a hacer es el juez va a llamar a personas que están inscritas en un registro específico y que tienen deseos de adoptar, y va a elegir a aquellas personas o personas que sean más aptas para tomar cuidado de ese niño. En la sentencia de adopción justamente lo que se va a hacer es nombrar como padre o padres adoptivos de ese niño a esas personas, y a la vez ese niño se convertirá en hijo adoptivo de esos padres. De esta manera se configura el parentesco adoptivo. Ahora, el parentesco adoptivo puede ser de dos tipos. Existe el parentesco adoptivo simple y el parentesco adoptivo pleno. Mediante el parentesco adoptivo pleno, el niño va a establecer relaciones de parentesco con toda la familia de los padres adoptivos y va a extinguir los vínculos que tenía con su familia biológica. Por lo tanto, va a tener solo parentesco adoptivo, y el parentesco por naturaleza que tenía de su familia biológica se va a extinguir jurídicamente. En cambio, en el parentesco simple se conservan todavía algunos vínculos con la familia biológica, y el parentesco adoptivo que va a tener el niño va a ser únicamente respecto de los padres. Sin embargo, este es un criterio flexible, es decir, que el juez en la sentencia de adopción puede decidir conservar algunos vínculos de parentesco por naturaleza con la familia de origen y otros con la nueva familia adoptiva. Ahora bien, el parentesco por técnicas de reproducción humana asistida es la relación de parentesco que surge cuando la filiación nace con la ayuda de técnicas médicas. Van a ver que se menciona la voluntad procreacional. La voluntad procreacional quiere decir que quienes prestaron su consentimiento para que se usen estas técnicas médicas son los padres del niño que van a nacer gracias a estas técnicas médicas. No van a tener mejor filiación, pero por ahora tengan en cuenta que el Código establece un régimen de parentesco separado respecto del parentesco por naturaleza cuando intervienen las técnicas médicas para que se produzca la concepción, y que depende de la voluntad procreacional. El parentesco por afinidad es distinto del resto, el Código lo regula aparte. El parentesco por afinidad es el que existe entre la persona casada y los parientes del cónyuge. Así, con mi suegro, que es el padre de mi cónyuge, yo tengo un parentesco por afinidad. Ahora, vamos a ver lo que se llama el cómputo del parentesco. El cómputo del parentesco está regulado entre los artículos 530 a 533 del Código Civil y Comercial. El cómputo del parentesco lo que busca hacer es calcular la cercanía que hay entre los distintos miembros de la familia. Esto va a ser especialmente relevante para el derecho sucesorio, porque sabiendo qué grado de cercanía existe entre los distintos parientes, establece distintos derechos sucesorios. Ahora bien, para poder calcularlo, el Código nos ofrece distintos elementos. Existen las líneas y los grados. Ahí tienen un cuadro que es de una familia típica, y en esa familia vamos a ver cómo se calcula el parentesco. Por ejemplo, van a ver que existen las líneas. Las líneas son como cualquier otra línea. Las líneas rectas y las líneas horizontales, que en este caso vamos a llamar colaterales. Las líneas rectas relacionan a los ascendientes y a los descendientes, y las líneas colaterales relacionan a los hermanos, a los tíos, a los primos. Y son las líneas, como ven ahí, que relacionan horizontalmente a los parientes.
Sobre esas líneas vamos a calcular los grados. Los grados son las generaciones. A cada grado corresponde una generación. Por ejemplo, tenemos la generación de Rita y Javier, la de Pedro, María y Leonardo y la de Juana. Por ejemplo, entre Javier y Leonardo, como hay una sola generación, tenemos una relación de primer grado. En cambio, entre Juana y Javier, como hay una generación de por medio, que es la de Leonardo, hay dos generaciones y una relación de segundo grado. Ahora bien, para calcular el parentesco colateral, por ejemplo, si queremos saber qué relación hay entre Javier y Rita, tenemos que calcularlo de la siguiente manera. Tenemos que remontarnos al antecesor común de Rita y Javier. Entonces, nos remontamos al antecesor común de Rita y Javier, que en este caso es su padre, que es Leonardo. Entonces contamos 1 Leonardo, 2 Rita. Subimos primero el antecesor común y después bajamos al pariente respecto del cual queremos calcular el parentesco. Entonces, entre Javier y Rita hay una relación de parentesco colateral de segundo grado. Hacemos un ejemplo más para que les quede claro. Por ejemplo, entre Javier y Pedro, ¿cómo es el parentesco? Nos tenemos que remontar de vuelta al antecesor común. En este caso es la abuela, ¿no? Porque es el tío, el antecesor común de todos ellos, el que generó toda la familia es Juana. Entonces, contamos 1 Leonardo, 2 Juana y 3 Pedro. Entonces, entre Javier y Pedro hay una relación de parentesco colateral de tercer grado. Van a ver que el código les habla de tronco y rama. Tronco es este antecesor común del que veníamos hablando, desde el cual se generan todas las ramas del árbol genealógico. Por ejemplo, una de las ramas es la de Rita y Javier, otra la de Pedro, María y Leonardo. Como está indicado en el cuadro, una de las ramas es la de Rita y Javier. Ahora vamos a hablar de los derechos y deberes que existen entre los parientes. El primer deber del que habla el código es del derecho y del deber de alimentos. Los alimentos son una obligación de carácter existencial. Es la asistencia que se deben los parientes por ser tales y se basa en la solidaridad familiar. La obligación de alimentos es un tipo de asistencia material. Ahora bien, el código establece un orden de prelación, esto es un orden de preferencia que implica que los parientes más cercanos están más obligados y van a responder primero respecto a la obligación de alimentos que los que son de grado más lejano. Por ejemplo, el padre está más obligado respecto de su hijo que lo que está el abuelo respecto de su hijo. Ahora bien, tengan en cuenta que esta obligación de alimentos entre parientes es distinta, la regulación es distinta que la obligación de alimentos que existe de los padres respecto de sus hijos menores de edad. La obligación de los padres respecto de sus hijos menores de edad es una obligación mucho más amplia, mucho más compleja, que van a tener responsabilidad parental. Bueno, a pesar de existir esta prelación, tengan en cuenta que el código establece que si hay parientes que son más aptos económicamente para prestar esta obligación de alimentos, pueden llegar a responder en lugar de los parientes de grado más cercano. Tengan en cuenta que, por ejemplo, lo que tenemos en cuenta es la aptitud económica para poder pagar esta cuota de alimentos. Los parientes afines también responden por la cuota alimentaria, pero subsidiariamente al resto de los parientes. La obligación de los alimentos comprende un número de rubros que están enunciados en el artículo 541. Van a ver que si la comparan con la obligación de alimentos que tienen los padres respecto de sus hijos menores de edad, los rubros son mucho menos que los que existen respecto de esa obligación por los hijos menores de edad. Asimismo, van a ver que hay algunos caracteres de la obligación alimentaria que son esenciales para entenderla. Por ejemplo, no es una obligación transmisible, tampoco es una obligación, también es una obligación inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? Que yo no la puedo vender, que yo no la puedo ceder. Yo tengo esa obligación alimentaria y ese derecho a que me presten alimentos porque soy pariente. Cualquier otro no va a ser pariente. Entonces, por esa esencialidad con mi persona de la obligación, yo no la puedo ceder ni vender. También es recíproca. Yo le debo parientes a mi hermana y mi hermana me debe... Yo le debo alimentos a mi hermana y mi hermana me debe alimentos a mí. Es una obligación recíproca y también es irrenunciable. Yo no puedo renunciar a esa asistencia material que me brindan mis parientes. Vamos a ver cómo es el proceso. El proceso se inicia, por ejemplo, con un padre que le demanda alimentos a su hijo mayor de edad. El padre tiene que probar que no tiene los medios para probárselos por sí mismo y por eso se los pide a su hijo. Van a ver que el código les dice que es un plazo, que el proceso por el cual nosotros hacemos el proceso de alimentos es el más corto que prevea la ley local, es el más corto que provea en este caso el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Eso quiere decir que los plazos van a ser exiguos, van a ser cortos. El plazo para producir la prueba, para dictar sentencia, van a ser cortos porque estamos tratando una obligación de naturaleza vital. Es decir, que yo tenga para alimentarme, para vestirme todos los días. Y por eso es muy urgente que se fije lo más pronto posible. El juez puede fijar medidas cautelares, por ejemplo, por tener que a ese hijo
que le reclama alimentos de padre se le trae un embargo por una suma de dinero para asegurarse que, si no llegara a cumplir con la cuota fijada, se pueda ejecutar ese embargo y así poder satisfacer la cuota alimentaria. El artículo 551 dice que es solidariamente responsable quien no cumple con esa obligación alimentaria. Sigamos con el ejemplo. Por ejemplo, si el juez ordena ese embargo al banco y el banco no cumple con la orden judicial, de probarse este incumplimiento, el banco puede llegar a ser solidariamente responsable por esta obligación. Vamos al último derecho y deber que enuncia el código, que es el derecho de comunicación. El derecho de comunicación quiere decir que los parientes tienen derecho y el deber de mantener contacto entre ellos. Es especialmente relevante, y es lo que regula el código, el contacto con las personas menores de edad, con los parientes que son menores de edad y con capacidad restringida, es decir, con un tipo de discapacidad mental. Las personas que tienen a cargo niños o personas con capacidad restringida tienen que asegurar, es decir, tienen un deber de asegurar que esas personas tengan contacto con el resto de la familia. Cuando no lo permitieran y obstruyeran este derecho que tiene el niño o la persona con capacidad restringida de mantener contacto con el resto de la familia, el resto de la familia de mantener contacto con ellos, se puede iniciar una demanda de régimen de contacto. En esta demanda de régimen de contacto, lo que va a terminar pasando es que el juez va a fijar un régimen comunicacional entre los parientes y la persona menor de edad o la persona con capacidad restringida, si la persona que lo tuviera a cargo fuera reacia a mantener este contacto. Bueno, esas son las cosas más importantes de parentesco. Ustedes van a ver que en el resto de los artículos se mencionan otras cosas de respecto de parentesco que las van a terminar de entender con la lectura y con los artículos del código. Mucha suerte con la lectura y hasta luego.